Hola, bienvenidos a Caminos a Ser Padres, historias de amor y crecimiento. Soy Christina Schulz, tengo 42 años, soy mamá de dos niños en adopción y dos perros. También soy esposa, farmacéutica y vivo en Missouri. Y hace 17 años que tuve un trasplante de pulmón. Pero antes de comenzar con nuestra sesión que voy a monitorear, quiero decirles que esta sesión está siendo grabada, va a estar disponible después del evento en el canal de YouTube de CF Foundation. Vamos a estar tomando distintas preguntas durante la sesión. Los alentamos a que hagan sus preguntas y haremos lo posible por responder todas. También recuerden nuestras guías de conducta, sean considerados abiertos y respetuosos. No pregunten, no pidan ningún tipo de consejo médico. Si sienten que los lineamientos de conducta han sido violados, por favor contacten a algún miembro del personal de la fundación o a la mesa de ayuda. También si se sienten abrumados con la conversación pueden pedir ayuda de un consejero. Vamos ahora a darle la bienvenida a nuestro primer orador, Dominic. Hola, estoy en cama porque mi hijo me contagió la gripe ayer, así que les pido disculpas por mi aspecto, pero creo que podemos igual pasarla bien. Soy Dominic Quagliozzi, tengo 42 años, estoy casado con mi esposa Deborah y tengo un hijo de 5 años que nació por fecundación in vitro. Vivo en Massachusetts, soy artista visual y también soy educador de arte. Hace 10 años que tuve un trasplante doble de pulmón. Eso me llevó a tener diabetes, cataratas y osteoporosis. Tengo también el doble delta 508 y también he tenido una experiencia típica con la fibrosis quística, he tenido muchas infecciones pulmonares, muchas veces tuve neumonía, eso me llevó a necesitar el trasplante doble de pulmón a finales de mis años de tener 20 años. Estuve en lista de espera durante 3 años y a los 32 tuve mi trasplante. Tengo un máster en Bellas Artes. Crecí jugando al béisbol, corro cross country, jugué al hockey y cuando conocí a mi esposa hablamos de la idea de tener hijos, probablemente no tener hijos, hablamos de la adopción, hablamos de la fecundación in vitro y eso es lo que finalmente hicimos. Vamos a hablar más de esta historia. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Dominic. A continuación quiero presentarles a Lauren, nuestra siguiente invitada. Hola, soy Lauren, tengo 31 años, vivo en Texas con mi esposo desde hace 5 años y vivimos con nuestra hija de 18 meses y nuestros dos perros. Hemos estado juntos hace 13 años, sabíamos que queríamos ser padres, pero con el consejo de mi equipo médico nos dijeron que tengamos cuidado, que puede llevar un tiempo, que hay preocupaciones sobre nuestra salud, sobre la etapa postparto y como dice Dominic, y como nos contó, hay muchos gérmenes, muchos riesgos de contagio de enfermedades con un niño en la casa. Entonces, eh, tuvimos que tener estas conversaciones como familia. Empecé con Trikafta en 2019. Mi salud empezó a estabilizarse después de unos años. A veces me enfermaba, a veces me ponía mejor. Después me volví a enfermar y no sabíamos realmente si podíamos llegar a ser padres o si era algo razonable. Nos convencimos en cierta manera que no queríamos tener hijos porque no queríamos que desilusionarnos demasiado con esto y pensábamos que tal vez no iba a suceder. Pero empecé con Trikafta y después mi salud se estabilizó. Durante 3 años empezamos entonces a intentarlo y afortunadamente el primer mes que intentamos tuvimos éxito. Tuve a mi hija en 2023
Ella es un espíritu increíble y nos encanta, no podemos imaginar nuestra vida sin ella. Así que quiero compartirles mi historia. Y por último, pero no menos importante, voy a presentarles a Mimi. Hola a todos, soy Mimi. Un poco sobre mí, tengo 37 años, estoy casada con mi esposo Andy desde hace 14 años, soy mamá a través de adopción y cuidados de acogida. Mi hijo Cable tiene 9, mi hija Adriana tiene 6 años, me diagnosticaron con fibrosis quística cuando nací. Me diagnosticaron Soy de Montana, pero me mudé a Colorado después de la universidad para también estar cerca del Centro para Adultos de Fibrosis Quística, el Centro Nacional Judío en Denver, es genial. También tengo diabetes, asma, artritis, osteopenia, alergia broncopulmonar y GRD. Y también por el uso de esteroides como niña, mi crecimiento fue desparejo, por lo cual mido 4 pies 10 pulgadas. También soy comediante de stand-up. El año pasado pude hacer un tour con un grupo de mamás que se llama Unhinged y estamos haciendo un tour, una gira. Hablo de la discapacidad, las enfermedades crónicas, adopción transracial o interracial, mm, matrimonios millennials, duelo y también tengo eh, TDAH y ansiedad, así que tengo un montón de cosas para comentarles y estoy muy contenta de compartir mi historia. Muchas gracias, Mimi. Bueno, entonces para comenzar les vamos a preguntar a nuestros invitados algunas cosas y en primer lugar queremos saber cómo eran las conversaciones con sus médicos cuando se empezaron a preguntar que querían ser padres o madres. Dominic, puedes ir primero. Sí, cuando empecé a pensar en esta idea de tener hijos o la posibilidad de tener hijos, todavía me trataban en un centro para niños en el hospital de Boston y yo creo que no tenían los recursos, pero después, a partir de los 18 hasta los 22 años, fui parte de la primera cohorte de adultos que pasó del centro pediátrico a un centro adulto para la fibrosis quística. Eso fue en el hospital de Boston. Y cuando hice esta transición, empezamos a hablar de recomendaciones de ver un neurólogo, si tal vez, un urólogo, perdón, si alguna vez quería tener hijos. Y como un hombre joven adulto con fibrosis quística, sabemos que hay un 97% de tasas de infertilidad debido a los distintos efectos de la enfermedad. Yo todavía no había conocido a mi esposa en ese momento. Yo sabía que era algo que estaba lejano en el tiempo, pero cuando la conocí empezamos a hablar y empecé a preguntarle a mi centro, ¿puedo hacer un análisis de semen para ver si soy infértil y si esto es un impedimento? Ahí es cuando empecé a pensarlo. Y realmente 6 o 7 años más tarde empecé a tener esta conversación seria con todo mi equipo médico, con el equipo de trasplante y me derivaron a un urólogo. ¿Cómo fue tu experiencia, Lauren? Bueno, como compartí en mi presentación, tuvimos conversaciones bastante interesantes que al principio parecían más abstractas. No sabíamos si demasiado listos para ingresar en ese mundo de ser padres. También estaba cuidando de mi salud en general.
me preguntaba cómo sería ser madre con fibrosis quística y empezamos a intentar, pero un año y medio antes hablé con mi equipo y básicamente les pregunté cuál es la situación con respecto a mi salud, qué señales tengo que tener en cuenta. Hicieron un trabajo en general y también me reuní con otro equipo en el hospital con mi pulmonólogo. No sabía cómo sería esta experiencia, especialmente en el mundo de Trikafta. Y quería saber qué esperar. Las cosas van cambiando demasiado rápido, ¿no? Pero la conversación previa fue muy importante de examinar a mi salud como un todo y preguntarme qué pasaría si mi función hepática, mis azúcares en sangre cambia. Todo eso había que tener en cuenta y prestarle atención. Con mi esposo fue una conversación muy entusiasmante porque queríamos siempre procurar que mi salud esté cuidada. Si era muy peligroso, seguramente hubiéramos elegido otra alternativa, pero pensamos un camino común donde los dos pudiéramos estar contentos. Y Mimi, ¿qué hay de ti? Bueno, con mi equipo conté con un gran apoyo de parte de ellos y todos sabían que yo no podría avanzar con ninguna de las pruebas, por eso en mi caso la adopción fue una alternativa mucho más adecuada. Y algo curioso de la fibrosis quística es que nosotros la tenemos y pensamos que todo nuestro cuerpo se trata de eso, pero después te reúnes con el equipo de cuidado y hablamos de la idea de tener hijos y nadie quiere ponerse a pensar eso. Entonces, buscar un ginecólogo, un obstetra o alguien que se une al equipo implica mucha coordinación y yo no tenía esa posibilidad. Entonces ellos me apoyaron con cualquier camino que yo eligiera y fue genial. Muy bien. Mi siguiente pregunta es específicamente para Dominic. Dominic, ¿qué te llevó a tu decisión de completar la extracción de esperma previamente a tu trasplante? ¿Y esto fue una recomendación de tu equipo médico? Sí, yo tenía lista, estaba en dos listas en Stanford y en USC en Los Ángeles. Y ambos equipos me mencionaban los efectos desconocidos de los medicamentos anti-rechazo sobre el esperma. Me dijeron que no había suficiente investigación, no sabían cuán tóxico era, no sabían si esto podía ocasionar defectos de nacimiento. Entonces su recomendación fue que me reúna con un urólogo, como mencioné antes, para tener una conversación sobre el pretrasplante, de tener la extracción de esperma que quedaría congelado en un banco biológico y después del trasplante podríamos decidir si queríamos avanzar o no. En ese momento con mi esposa pensábamos que esa fue una buena idea porque pensábamos en eliminar cuantas variables podamos de la ecuación. Yo sabía que era infértil y que no es garantía que cuando hacen esta extracción te duermen, hacen una incisión y te extraen como una especie de granada. Es bastante complicado, pero
queríamos hacer este procedimiento por dos razones. Uno, para saber si el esperma estaría más seguro de esa manera. Y segundo, para ver si había viable. Porque si no lo había, sabíamos que nuestra única opción sería la adopción o una donación de esperma o algo así. Entonces hicimos eso, tenía esperma viable, lo congelamos y una vez que estuve estable, después de mi trasplante, que fue 5 años después, seguimos adelante con la parte que le tocó a mi esposa, que fue la fecundación in vitro. ¿Sabías entonces que querías hacer esto o alguna vez pensaste en hablar de la fecundación in vitro, de la adopción o de ser padres de acogida? Sí, nosotros con mi esposa soñábamos en tener hijos biológicos. Cuando nos conocimos, ella estaba pasando por muchas pruebas por cáncer de cuello de útero. La conocí justo un día después de eso. Entonces, ella me contó que estaba teniendo algunos inconvenientes médicos y yo le dije, bueno, genial, porque yo tengo fibrosis quística. Entonces empezamos a tener o a hacer estos chistes de humor negro respecto de nuestra situación, pero empezamos a hablar de la adopción bastante tempranamente. Por suerte, su examen de cáncer de cuello de útero fue negativo y ahí es cuando empezamos a pensar, bueno, si es una posibilidad en el futuro, tanto a nivel médico como financiero, creo que vamos a intentarlo. Y así es como se fue dando todo. Y el paso siguiente fue que mi esposa se haga pruebas genéticas para ver si ella era portadora de fibrosis quística, porque si ese era el caso, entonces podríamos tener un hijo con la enfermedad. Por suerte no fue el caso, entonces no tuvimos que enfrentarnos con ese dilema, pero eso es algo que pensamos largo y tendido. Pensábamos, si ella era portadora, seguiríamos adelante y no estábamos seguros. Bueno, cambiemos a Mimi. Hablemos del proceso de adopción. Sé que tienes una historia bastante poco usual al respecto. No sé si nos quieres contar un poco sobre ello. Sí, por supuesto. Mi esposo y yo decidimos muy rápidamente la adopción, ser padres de acogida, para ser padres. Fue eh, justo en el momento de Trikafta, veía a tantas personas que desembarazaban con Trikafta, bueno, no específicamente por eso, sino a partir de tomar Trikafta y sucedía muy rápidamente. Entonces yo dije, wow, capaz que esto es algo que podemos hacer, pero empezamos a pensar en el proceso de adopción y eh, fuimos a una consultora de adopción. No hicimos una solicitud con una agencia específica. Seguimos todos los pasos que había que seguir. Hay que hacer un estudio del hogar, un perfil familiar. Hay que organizar todos los aspectos financieros. Por suerte, mi esposo sabe hacer todo eso. Y también teníamos un vecino que conocía mucho sobre este tema. Nos tocó la puerta un día, dijo, mi colega de trabajo tiene una situación de crisis con un embarazo, les hablé sobre ustedes, pueden comunicarse con él o con ella. Y tuve esta llamada tan extraña, eh, telefónica, en que dije, hola, sé que estás por tener un hijo, me gustaría tener uno. Fue increíble, pero bueno, pudimos conocerla, nos conocimos en Panera o nos encontramos en Panera todos los domingos, hablamos de nuestras experiencias de vida, hablamos de la fibrosis quística, de la diabetes, y ella también usó el humor para lidiar con su dolor, así que nos llevamos bastante bien. Y ella nos pidió que seamos los padres de su hijo el 19 de enero de 2015.
y nació en marzo. Estuve en la sala de parto, allí con ella sosteniendo su pierna, lo vi. Eh, Ese fue el proceso de adopción de nuestro hijo. Con nuestra hija nos convertimos en padres de acogida y elegimos esa opción. Examinamos todas las maneras, las razones por las cuales la gente termina eligiendo la adopción y eso hizo que nos involucremos cada vez más. Me encanta hablar sobre esta historia porque la historia de cada persona es tan diferente y compartir esas historias nos puede ayudar a ponernos en esos zapatos, ¿no? Por un momento también. Sí, por supuesto. Bueno, ahora pasemos a Lauren. Lauren, ¿cómo fue para ti pasar por el cuidado mientras estabas embarazada? Bueno, no hubo ninguna diferencia con el tratamiento típico que tenemos con fibrosis quística. Vemos a nuestros médicos cada 3 meses más o menos. Entonces los iba a ver y también me hacía análisis de sangre bastante seguido. Si había algún otro análisis de laboratorio, no implicaba demasiado trabajo extra, pero siempre lo organizaba con mi equipo. Algo que era diferente es que yo era parte del estudio Mayflower y sigo hasta que mi hija cumpla 2 años, así que tengo algunos exámenes de hígado y otros análisis que me van haciendo. Tenía muchísimos moretones de tantas extracciones de sangre, pero en cuanto a mi MSN, todos los meses también iba para hacer ese chequeo. Pero en cuanto a mi cuidado de fibrosis no era tan diferente a lo que suele ser. Y tenía también muchísimas preguntas sobre mi MFM. A veces no queríamos ingresar demasiado en ese tema, pero teníamos todo bastante cubierto ya desde antes de quedar embarazada. Bueno, la siguiente pregunta es tanto para Dominic como para Lauren. ¿Cómo ustedes se prepararon para el periodo postparto con relación también a los cuidados de fibrosis quística? Porque eso también puede ser complicado. Bueno, en mi caso yo ya había tenido un trasplante, entonces eh, no tenía los nebulizadores y el equipo, pero yo creo que vivir toda mi vida con la fibrosis quística me preparó para el periodo de posparto. Yo tengo 42 años, soy parte del primer estudio en la década del 90 y cuando fui a la universidad en la década del 2000, mi equipo pesaba como 50 libras y yo lo traía, lo llevaba a la universidad. Después estuve con oxígeno en una silla de ruedas, estuve con un tubo gástrico mientras me preparaba para el trasplante. Entonces, para mí todo eso fue una preparación perfecta para cargar con un bebé, con el asiento de los bebés, el biberón, todo eso. Así que yo hice todo eso, cambié pañales a la noche, alimenté al bebé con el biberón, todo para aliviar la carga de mi esposa. Y ese es el tipo de estilo de vida que tenemos. No sé si hay otros hombres con FQ. Yo sigo yendo al baño 4 o 5 veces a la noche. Entonces me levantaba de todas maneras y cambiaba el pañal y volvía a la cama. Así que así fue para mí. Yo creo que me preparé muchísimo por haber vivido con la enfermedad. Y después con el trasplante no tenía esa rutina diaria necesariamente.
Entonces fue bastante llevadero para mí poder hacer eso para mi esposa. Si tuviera mis pulmones de fibrosis quística, tal vez estaría muy exhausto. Siempre solía ir al hospital 5 o 6 veces al año antes del trasplante, pero estoy muy agradecido de cómo se fueron dando las cosas y que hayamos podido hacerlo. Sí, Dominic, eh, yo también me levanto mucho, especialmente en mi tercer trimestre, para ir al baño. Y fue muy similar. Mi esposo se encargaba del turno de la noche, especialmente al comienzo, ¿no? Cuando la bebé era recién nacida. Después tomábamos turnos de 6 a 8 horas. Él se encargaba de la noche, yo del día, y después compartíamos durante las tardes. Parte de esta decisión fue porque yo tuve cesárea y entonces no podía ayudar demasiado durante las primeras 8 semanas. Todavía estaba recuperándome en cuanto a la movilidad, así que él se encargó de muchísimas cosas. Después teníamos intravenosa en la casa, pero todo esto nos trajo a este espacio del trabajo en equipo y eso es lo que hace que el bebé sobreviva durante esta etapa y fue muy útil. Yo ya sabía también cómo esterilizar las cosas, así que eso me ayudó muchísimo. Ya teníamos el esterilizador de los biberones, pudimos ahorrar dinero en ese aspecto, ya teníamos una rutina armada de cómo limpiar esas cosas. En ese caso, la fibrosis quística nos ayudó, pero también teníamos un equipo de apoyo que nos ayudaba, teníamos comidas congeladas en el refrigerador, todo eso sirvió mucho y nos ayudó a atravesar esta etapa de cuando la bebé era recién nacida. Y Lauren, ¿tú estabas tomando Trikafta antes o durante el embarazo y eso fue una decisión del equipo de cuidado? ¿Tenías alguna preocupación o cómo fue todo eso? Sí, yo estaba con Trikafta durante todo mi embarazo desde 2019 y luego cuando me quedé embarazada en 2023. Así que no estaba a punto de dejarlo, gracias a Dios, con mi equipo. eh, Contábamos con la investigación que habían realizado entre 2019 y 2023 y terminamos tomando la decisión de quedarnos con ello. No creíamos que los riesgos eh, valían la pena dejar el medicamento, así que me quedé con el Trikafta durante todo el embarazo, seguí haciendo mi verificación de los niveles del hígado, de todo, y todo salió bien. Pero fue una conversación que tuvimos que tener. Y si no hubiera tenido un mejoramiento tan positivo en mi salud antes de quedar embarazada y estar con el Trikafta, seguramente la conversación hubiera distinta. Pero aliento a todos los que tengan Trikafta o cualquiera de los moduladores que hablen con sus médicos. En última instancia es la decisión de ustedes, pero tengan esas conversaciones con ellos. Mimi, la siguiente pregunta va más del proceso de adopción, de acogida. Cuando estabas pasando ese proceso, ¿tu fibrosis quística fue una consideración importante para las personas, la persona, el individuo o las agencias? ¿O había algo que no esperabas del proceso? Claro, bueno, con nuestro hijo yo les revelé que tenía fibrosis y diabetes con su mamá porque no me sentía cómoda sin haberlo compartido. Definitivamente ella lo consideró, sin duda. Y bueno, dije, bueno, me preguntaron, ya saben, la pregunta de siempre, ¿y te vas a morir? Y yo le dije, pues sí, en algún momento
igual que tu bebé, digo, esperemos que no inmediatamente cuando yo empiece a cuidarlo, ¿no? Pero no puede hacer lo que puede. Pero bueno, mi meta es no perder la vida. Y por la gran investigación que tenemos ahora, es una posibilidad real de que yo pueda lograr atravesar la vida de esta persona. Entonces, cuando estamos en el proceso, sabemos que la vida es complicada, tenemos diferentes síntomas, realmente no podemos predecir nada, entonces hacemos lo mejor posible. Y después con nuestra hija, pues pasamos por el proceso de certificación de acogida en el condado. Y bueno, estar como padres de acogida en ese mundo es difícil, depende del condado o del estado. No nos iban a certificar justo por nuestra salud o por mi salud, yo pensaba. Entonces, un retroalimentación que me dio el director fue, bueno, no estamos eliminando el trauma de estos niños y si tú pierdes la vida, eso es muy traumático y no podemos realmente eso, ¿no? Entonces yo lo recibí como, bueno, sí, tiene sentido, la verdad, o sea, realmente no es la meta, no es algo que yo quiero que pase tampoco, pero el día en el que se iba a evaluar nuestro perfil en la junta, en todo nuestro estudio para ver si se nos certificaría como padres de acogida, yo recibí una llamada y fue la directora y me dijo, oye, pues hablamos ya con el doctor, que creo que es una violación de IFPA, pero ok, hagan su diligencia. Y me dijo, bueno, hablamos con el doctor y parece que pues puede ir a tu casa el día de hoy. Y yo le dije así como, ¿cómo? Y bueno, me dijo que de hecho tenemos un bebé en la USIN que necesita una familia de acogida. Y yo le dije, bueno, pero no estamos certificados. Y ella me dijo, bueno, si dices que sí, pues ya te certificamos. Entonces, bueno, esa situación, ese proceso, fue como logramos tener a nuestra hija Adriana. Y me parece que pues agrega una buena moral a la historia, que es que hay veces que el obstáculo más grande para hacerte padre o cualquier cosa con una discapacidad es escuchar que tu discapacidad va a ser un problema para lo que buscas, pero realmente nosotros no sabemos cuáles son los otros problemas con los que los demás están lidiando. En nuestro caso, el condado necesitaban más familias que familias perfectamente sanas. Entonces pudimos nosotros dar un paso adelante y hacernos los padres de acogida y después de adopción para nuestra hija. Y en el proceso, de hecho, recibimos a otro niño que vino con nosotros y bueno, pudimos ayudar a otros padres con una semana recibiendo este niño. Así que yo creo que tener la fibrosis quística, una discapacidad en general, hace que las personas se sientan más cómodos con sus problemas, ¿no? Decir, bueno, todos tenemos algo. Claro, claro, entiendo. La siguiente pregunta es para todos y yo creo que incluso como padres todos nos podemos sentir así, podemos entenderlo. Cuando tenemos una enfermedad crónica como nosotros puede ser, creo que todavía más la culpa del papá o de la mamá. ¿Pueden hablar de esta culpa de tener hijos con una enfermedad así crónica y que amenaza la vida? No sé, Dominic, ¿qué piensas? Bueno, sí, sin duda yo es algo que considero frecuentemente, particularmente, bueno, yo estuve cerca de la muerte ya 3, 4 veces y después tuve un trasplante pulmonar que me salvó la vida. Así que después tener hijos después de un trasplante, cuando la tasa de supervivencia después de 3 años eh, es 60% después de 5 años, es casi como tirar una moneda al aire. Es algo que yo pienso seguido, con frecuencia, y bueno, siempre me dije a mí mismo que a qué edad eh, voy a tener a mi hijo para que me recuerde, ¿no? 5 o 6 años, ya cumplió 5, entonces ya celebro, bueno, tengo un año más para que mi hijo pueda recordarme toda su vida, aunque yo no esté. Entonces, básicamente es darle las herramientas y el amor para poder
lograr que él haga lo que él quiera en la vida, sin importar si yo estoy aquí o no. Yo creo que vivir en este momento, amar los momentos que paso con él, creo que logra conquistar lo que yo llamo como el dolor futuro, ¿no? Algo que el duelo futuro que no ha pasado todavía, es algo que anticipo que va a pasar, pero pues vivir y amar el momento que vivo con él ahora, yo me doy cuenta que la culpa realmente no es productiva. Y bueno, podemos usarla para prepararlo, pero al final del día él va a tener su propia vida, ya sea que yo esté aquí o no. Así que creo que pues será lo que sea. Pasamos mucho tiempo juntos, hacemos actividades muy divertidas. Yo intento no dejar que él vea nada de esto. De vez en cuando pues se me sale una lágrima, ¿no? Él, por ejemplo, cuando está jugando un deporte y logra pegarle a la pelota y yo estoy llorando y él dice, pero ¿por qué lloras? Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Es difícil, pero bueno, es algo que mi esposa y yo queríamos hacer y creo que hasta ahora ha funcionado bastante bien, excepto por la gripa que tengo ahora. Y Lauren, ¿tú qué opinas? Bueno, sí, definitivamente, Dominic, gracias por compartir eso porque es un componente muy importante de tu historia y de tu experiencia. Yo cambio un poco el ritmo y diría que definitivamente existe la culpa. Antes de embarazarnos, se nos aconsejó hacer pruebas genéticas para ver si mi esposo era portador. En general, las pruebas genéticas para los dos, para ver si hay algo subyacente que no habíamos considerado. Así que definitivamente está esta sensación diciendo, híjole, si no fuera por mí, él no tendría que estar haciendo todas estas pruebas genéticas extensivas y no era como muy invasivo, era nada más dar saliva. Pero bueno, después también empezamos a pensar, ¿no? Y si es portador, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a ver esto? ¿No? Hay temas como el embarazo en vitro que ustedes hicieron, pero bueno, esto tampoco es barato, ¿no? También existe este componente. Así que definitivamente es algo que nosotros tuvimos que pensar desde el inicio en cuanto a si es algo que nosotros queríamos y dependiendo de los resultados, ¿qué haríamos? Afortunadamente mi hija es solo portadora. Mi esposo no es portador, pero bueno, hubo unos momentos en los que yo lo dudé, ¿no? Y dudé, híjole, potencialmente hicimos algo mal, la prueba genética realmente incluye todo, o sea, seguramente ahora conocen mucho más genes, pero existen todos, potencialmente podríamos haber, no visto algo, así que, bueno, iniciaría ahí, hay todo otro nivel de culpa que viene después en la concepción natural, por supuesto. Sin duda. Mimi, ¿y tú qué piensas? Bueno, yo no tengo culpa porque son hijos adoptados. No, no es cierto. Me relaciono muchísimo con lo que dicen Dominic y Lauren, a pesar de que, pues, cuando tenemos hijos biológicos, cuando uno se convierte en padre de acogida o adoptado, de niños adoptados, tenemos que poner, bueno, tengo que adoptar un niño que tenga tal cosa o tal otra, o sea, tenemos que saber qué es lo que podemos hacer y qué no. Y también está el duelo, el dolor que viene con esto, simplemente está. Así que yo creo que Dominic, yo realmente lloro todo el tiempo cuando hacen mis hijos algo, ¿no? Y yo estoy así de, ay, por favor, tienes que recuperarte, ¿no? Ellos no tienen ningún tipo de simpatía por el dolor o por el duelo que yo ya estoy trabajando por ellos a futuro. Yo creo que, eh, bueno, hay muchísima alegría y felicidad cuando somos padres y no vamos o nadie va a ser un padre perfecto. Los chicos tampoco van a ser perfectos. Se trata de eliminar esta mentalidad todo lo posible. Sé que es difícil, pero me parece que es algo muy, muy positivo entrar a esto. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Mimi, para ti, porque los tuyos son los más grandes. Eh, ¿Has tenido la necesidad de hablar de la fibrosis quística con ellos? ¿Cuánto hablas con ellos? ¿Cómo acercas esta conversación? ¿Cómo se ve o cómo se ha visto para ti? Bueno, sí, mi hijo nació en 2015.
Así que es un niño de antes de Trikafta y mi hija nació en el 2018, me ven tomar mis medicinas, los tratamientos, saben que hay días en donde literal esta semana estuve 3 días en el hospital, ¿no? Vine con una infección en el 2025 en el dedo, imagínense, pero bueno, han visto momentos buenos y malos, por supuesto, y bueno, también mi mamá muchas veces los lleva al hospital o mi esposo. Tengo estos videos muy bonitos de ellos pues subiéndose en el tubo de mi venoclisis, que es bonito para nosotros que tenemos fibrosis, pero se ve muy tierno. Pero bueno, de vez en cuando pues voy y les pregunto, ¿sabes qué enfermedad tiene mamá? Y la mayoría de las veces no saben. O sea, dicen así como ni idea. ¿Estás enferma? ¿No? Y yo les digo así, tú di fibrosis quística, dilo, ¿no? Los obligo así, dilo. Eh, y normalmente ellos se les olvida porque son niños, les importa qué es lo que está pasando en su vida y les importa que yo esté ahí para ellos y no les importa que tenga una enfermedad en lo absoluto, o no todo lo que se supone que debería, yo creo. Ok, y la siguiente un poco más ligera porque los niños son muy chistosos y como hacen todo es muy divertido. Lauren, ¿tienes alguna historia de tu bebé de notar? Sí, todo lo que haces es chistosísimo, es mi opinión. Yo diría que hubo un momento muy chistoso, creo que, no sé, 3, 4 semanas después de que nació. Aquí en Texas tenemos un análisis de recién nacidos y bueno, mostró que tenía una copia de mi mutación. Sabíamos que iba a pasar, sabíamos que iba a ser portadora de fibrosis quística y me llamaron un día del Departamento de Salud estatal y la señora estaba muy preocupada y me dijo, oiga, pues regresaron sus resultados de su hija, desafortunadamente mostró una copia de este gen y bueno, no es totalmente general, tenemos que probar más o ensayar más la sangre de su hija para ver si tienen una lectura, les voy a dar la información del Centro Pediátrico de FQ y bueno, vivimos en esta ciudad, yo conozco a todo el mundo ahí, los conozco perfectamente bien, de hecho tengo guardados sus teléfonos en mi celular y le dije a la señora, no te preocupes, yo tengo fibrosis quística, sabemos que ella iba a ser portadora, ya estábamos en las pruebas, ya probamos a mi esposo, todo bien, ¿no? Pero muchas gracias que me haya llamado y me avisó y se quedó así como, bueno, ok, entonces todo bien. Y yo, sí, estamos bien, ¿no? O sea, estos detalles en esos días que hacen que nos podemos reír, ¿no? O sea, realmente colgué y no podía parar de reír. Es así como, hola, fibrosis, sí, un gusto en verte otra vez, interrumpiendo mi vida normal. Pero bueno, me parece que estuvo muy chistoso. Sí, estuvo bueno. Mimi, ¿tú tienes alguna historia con tus hijos? No, ¿cómo crees? ¿Historias chistosas? Bueno, mi favorita ahora es que mi hijo tiene una compañera diabética y yo tengo también diabetes. Usamos la misma mondo y básicamente nos relacionamos muy bien cuando yo voy a su clase y estábamos hablando los otros días de que tenía baja el azúcar en sangre o algo así. Yo le dije, qué bueno que están en esta clase porque pues tu mamá tiene diabetes y entonces puedes estar ahí con ella. Y él me veía y me dijo así de, yo no tengo ni la menor idea de qué es eso de la diabetes. Y yo estoy así de, bueno, a ver niños, vamos a juntarnos, les voy a explicar cómo lo lidio con esto, ¿no? Vamos a hablar de diabetes y bueno, sí, me aman a mí, pero no les importa nuestro procedimiento. Está bien. Eso lo dice una buena mamá de niños. Muy bien. Dominic, ¿tú tienes alguna historia? Bueno, seguramente hay más de las que me puedo acordar en este momento. Dos rápidamente que me acuerdo ahora. Es una, el año pasado fuimos a Miami
para las vacaciones de primavera. Y bueno, decíamos, bueno, íbamos a Miami y mi hijo tenía 4 en ese momento. Y bueno, cuando llegamos, íbamos a la playa haciendo todo esto y mi hijo decía así como, ¿cuándo vamos a ver a ir a el AMI de mi papá? Porque yo estaba diciendo Miami, Miami. Y otro es que pues se me cayó, tuve un problema de azúcar en sangre, no fue chistoso, pero terminó siéndolo. Y digamos que pasé de 120 a 45 en minutos. Y mi esposa estaba trabajando, yo estaba haciéndole el desayuno a mi hijo y yo básicamente no me podía parar, me tuve que acostar en el piso, marqué a 911, estaba intentando decirle a mi hijo que tenía 4 años en ese momento, así le estaba contando, bueno, va a venir los paramédicos, la policía a la casa porque papá no se siente bien, no tengas miedo, ¿no? Y entonces le expliqué todo el proceso y él estaba tan emocionado que venían los bomberos a la casa que básicamente se subió en mí, yo tirado en el piso para ver cómo llegaba el camión de bomberos. Fue muy chistoso para él, ¿no? Para mí yo estaba así de, híjole, ya hasta aquí llegué. Sí, los niños definitivamente pueden hacer esto. Mi hijo definitivamente piensa que es chistosísimo porque mi trasplante de pulmón fue de un joven, un hombre joven, y él y mi esposo y sus amigos lo molestaban así de, ay, tu novia tiene partes de un niño, ¿no? De un hombre, por eso. Y de hecho le querían hacer una playera y mi hijo pensó que era lo más chistoso. Así que le pudo decir a todo el mundo, la pasaba muy bien, digamos. Bueno, tenemos algunas preguntas del público, uno que está un poco fuera del tema, pero bueno, para ti, Mimi, y si no te molesta compartir, ¿qué tipo de cáncer has tenido? Ah, bueno, hasta ahora solo cáncer de piel, en muchos lugares. De hecho, creo que todos los doctores que voy sin duda, odio ir a los dermatólogos, es lo que más odio, porque literalmente está diciendo así como, no, todo es cáncer, empieza quimioterapia todo el tiempo, en todo el cuerpo. Tengo historia de cáncer de piel en mi familia y bueno, estamos susceptibles por las altas dosis de antibióticos que hemos tomado en toda la vida, entonces tengo que usar la crema de quimioterapia prácticamente todo el día, pues en diferentes partes de la piel y básicamente te cortan otros pedazos. Y bueno, ya saben cómo es. Yo creo que con fibrosis quística ya sabíamos, ¿no? Que iba a venir el cáncer. Y otra pregunta, otra persona quiere saber si puedes compartir las fechas en las que vas a salir de tour, si puedes ponerlo en los comentarios. Sí, por supuesto, síganme en Instagram, ahí tengo más actividad y voy a Montana y a Idaho en marzo. Todavía no tengo mi calendario del verano, pero si alguien quiere que vaya una comediante, yo me encantaría ir, me encanta hacer reír a la gente. Otra pregunta, ¿qué hubieran hecho de manera distinta siendo padres con fibrosis quística? Dominic, no sé si quieres hablar o Lauren, pero ¿a qué te refieres? No sé si entiendo la pregunta. Sí, bueno, si hubieras hecho algo diferente, algo que lamentes, algo del que te arrepientas siendo padre con fibrosis. Bueno, probablemente yo creo que es difícil decirlo porque pues necesito todo el tiempo estar muy, muy sano, pero probablemente hubiera sido mejor tener a niños más joven, aunque la estaba pasando muy bien viviendo en Los Ángeles durante cuando tenía 20 años y 30, hubiera sido difícil lograrlo, también porque estaba en la lista de trasplante. Ahora tengo 42, mi hijo tiene 5 y estoy exhausto todo el tiempo intentando estar al ritmo. Veo a todos los papás jóvenes en Tibol que están corriendo, que estaban jugando con sus hijos. Yo creo que en un mundo ideal tal vez lo hubiera hecho un poquito antes. Pero bueno, para mí personalmente no tengo muchos momentos en los que me arrepienta. Lauren.
Bueno, creo que es muy temprano en mi viaje, como que todavía ni siquiera sé cómo hacerlo todo. Vuélvame a preguntar en unos años y probablemente pueda responder mejor. Bueno, no sé, entrando Mimi, entrando a la juventud, ¿tú hubieras dicho lo mismo que Dominic? Bueno, yo tengo 37, mi hijo tiene 10, así que 27. Creo que no creo que empecé, de hecho, muy temprano el viaje. Mi esposo y yo siempre decíamos, bueno, con fibrosis quística, pues siempre estoy en la carrera para crecer y probar que sí logré crecer. Entonces, básicamente hicimos todo lo más rápido posible, ¿no? Así, vamos a casarnos, a tener hijos y a comprar una casa y luego ahora decimos, no, debimos haber divertido más, debimos haber viajado más, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? No es cierto, nos queremos mucho, pero bueno, yo no realmente creo que concuerdo con Dominic, no me arrepiento de nada, ¿no? O sea, realmente no sé si me arrepiento. Solo vivir con fibrosis quística. ¿Cierto? Y otra pregunta, ahora como padres, ¿cómo hacen el equilibrio entre el cuidado médico y también cuidar a un niño? ¿Quién quiere responder esa? ¿Lauren? Sí, claro, yo puedo participar. Bueno, yo mucho de lo que hago lo hago después de que se durmió. Digo, es como la respuesta que todos dan, pero pues es cierto, o sea, uno está corriendo todo el día, ¿no? O la estamos persiguiendo, o estamos protegiendo, que no se haga daño, ver qué tiene que comer. Entonces, mucho de lo que yo resuelvo lo hago después de que se durmió. Respondo mensajes, intento pues ver todo en internet que tenga que ver en la tarde y todo lo que yo pueda lograr en la tarde eh, para lo puedo hacer para que no me molesten, pero básicamente desde el punto de vista de la salud, mi salud afortunadamente con Trikafta no tengo que hacer demasiado, eso no es mucho el problema, pero no sé, Dominic o Mimi, no sé si ustedes están haciendo un tratamiento o si alguna terapia y cómo le hacen. Bueno, yo puedo hablar de eso, podría decir que sí, digo, realmente no podemos hacer cuando se duermen los niños, ¿cómo crees? No, sí, realmente yo intento primero cuidarme a mí misma y hacerlo de una manera visible para que mis hijos también puedan cuidarse ellos y aprendan a hacerlo. Yo crecí con una mamá que básicamente le dio todo a sus hijos y a mi fibrosis quística y eso no necesariamente me ayudó demasiado para mí misma, para saber, bueno, yo tengo que dedicarme mi tiempo a cuidarme a mí misma, ¿no? Entonces, cuando lo hacía de otra manera, ¿no? Simulando que no tenía ninguna necesidad, siempre terminaba enferma, ¿no? Y es un problema todavía peor. Entonces, bueno, mi esposo es una pareja increíble, la verdad, y de hecho, todos son maravillosos cuando estoy realmente enferma, ¿no? Es como mi esposo hace algo, cuando bien, ahí sí apesta, porque me dicen todo el tiempo así, ve, hazlo tú, mamá, no te está pasando nada, ¿no? Cosa que también es una muy buena mentalidad, yo creo. Entonces, las pastillas, los tratamientos, las citas, los doctores, es normal para ellos. Creo que se van a impresionar que mucho cuando sepan que otros papás no se van tan seguido al hospital como su mamá y que no tienen una sección de un mueble lleno de píldoras en sus cuartos, ¿no? También mi hijo, digo, realmente cuando era más joven, bueno, mi hijo era más joven, siempre me ponía, se ponía en mi chaleco y era muy chistoso como jugaba con ellos. Bueno, me dijeron que no leyera los comentarios y me puse a leer y ahora ya me olvidé cuál era la pregunta. Ah, sí, claro, ya. Bueno,
Intento ser muy diligente en programar mis citas cuando mi hijo está en la escuela. Intento no interrumpir el flujo diario de su vida. Y cuando es necesario, cuando lo necesito hacer, nos movamos de Los Ángeles a Massachusetts para estar cerca de mis padres y los de mi esposa. Entonces ellos se llevan a mi hijo. Yo estuve 4 días en el hospital el año pasado y cuando mi esposa se va a trabajar, se lo llevan el día. Entonces hacemos lo posible para estar lo más preparados y estar cubiertos cuando hay alguna circunstancia que no estaba prevista, pero pues básicamente intento hacer todo pues en su tiempo para estar con él, porque trabajo desde casa, entonces yo voy a recogerlo de la escuela, entonces normalmente voy, lo dejo a la escuela, voy a mis citas y regreso y por él, así funciona. Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más del público, y es que los niños se enferman mucho. ¿Cómo esto los impacta y si tienen alguna precaución cuando se enferman? Dominic, creo que tú tienes que contestar. Bueno, aparentemente no tomo el suficiente cuidado. No, de hecho, es chistoso porque estaba hablando con mi esposa de eso y yo dije, bueno, pasé mucho tiempo sin informarme y mi hijo ya había estado enfermo varias veces y cuando él se enferma normalmente uso cubrebocas o tenemos un sótano en donde tenemos un cuarto y yo duermo ahí y entiendo pues amablemente alejarme todo lo posible de él. Obviamente pues cuando yo lo cuido en el día pues tengo que estar cerca de él, me pongo un cubrebocas y básicamente usamos Lysol o lejía para lavar la cocina y el baño. 2 veces al día cuando se enferma, me vacuno, entonces me porto muy bien en ese sentido. Y bueno, ahora sí me tocó con todo. Sí, creo que te diste a ti mismo la mala suerte, ¿no? Desafortunadamente. Mimi, Lauren, ¿algo que agregar? Pues haz lo mejor que puedas, o sea, va a pasar, desafortunadamente nos vamos a contagiar, pero todos estamos preparados para informarnos, ¿no? O sea, tuvimos una gripa la semana pasada y yo estaba diciendo, bueno, ya sabemos qué hacer, seguir los protocolos, hacerlo lo mejor posible, va a pasar, pero pues hacer lo mejor posible. Sí, sí, yo creo que también está el componente de aceptarlo, nos vamos a enfermar y también los avergüenzan a los niños, ¿no? O sea, básicamente les dices, no, no te limpies la nariz así, mamá se va a enfermar, ¿no? Y bueno, básicamente es darnos cuenta que hay gérmenes que son de ellos, que son diferentes a los suyos y me parece que hay mucho temor en general al respecto, pero bueno, por buenas razones, pero bueno. Ok, muy bien, suena bien, muchas gracias. Básicamente nos quedamos ya sin tiempo, voy a cerrar. Les agradezco a todos por compartir su conocimiento, todo lo que saben de ser padres. Gracias por la participación de todos. Tuvimos muy buenas preguntas. Antes de irse, por favor, respondan la encuesta de satisfacción en el lado derecho de su pantalla. Gracias por venir y nos vemos, esperamos en la siguiente sesión. Espero que la estén pasando muy bien en BritCon y agradecemos muchísimo con todo lo que contribuyan en esta sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós.